poder de la palabra con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el poder de la palabra por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45 y todas sus ventanas digitales. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, Jesús María. Buenas noches, pueblo dominicano. Fernando, debo decirle a nuestros televidentes que por un asunto de fuerza mayor, nuestro invitado, el senador Antonio Taveras Guzmán, pues a última hora tuvo que retirarse por un asunto familiar, Sí. Que nosotros esperamos que pueda solucionarse satisfactoriamente. Así que por estas razones, Fernando, ya teníamos una agenda elaborada con don Antonio, el senador, porque Bueno, pero es como una especie del hombre del momento. claro, pero desde luego yo creo, Jesús María, si tú lo entiendes así también, que nosotros muchos de los temas que teníamos con él lo podemos tratar aquí. Sí, eso es natural. Y además, así un poco como que él se prepara Bueno, para la próxima vez. para la embestida que le viene, ¿verdad? Para la embestida que le viene, porque la embestida que le viene no es fácil. Sí. Mira, pero hay un aspecto que yo quisiera que analizáramos. El senador don Antonio Taveras Guzmán, anda buscando 1 millón de firmas para impulsar el proyecto de ley de extinción de dominio. Y me pregunto, Fernando, si es necesario hacer ese esfuerzo por conseguir 1 millón de firmas para aprobar una ley tan necesaria, y que su partido, el PRM, fue una de las promesas que vendió en la campaña electoral pasada. Y ahora sale don Antonio a buscar 1 millón de firmas. ¿Es necesario eso, Fernando Mangual? Bueno, Jesús María, mira, como tú tienes razón cuando dices que el PRM tiene mayoría y que puede pasar, como partido puede pasar esta ley que es de singular importancia. Pero el tema es, Jesús María, que hemos conversado aquí en varias oportunidades, que el PRM está dividido, que el PRM tiene problemas, que el PRM, como tú me has dicho en varias oportunidades, no tiene una agenda claramente definida como partido propiamente. Eso significa que cada quien anda por su lado, sin una línea claramente establecida, por lo cual parece que va a ser difícil, porque también hemos oído a don Antonio quejarse de su gente, diciendo que él no sabía la anarquía con que se desempeñaban las entidades que conforman ese Congreso. Y él sabe que, o no está seguro, si llevando eso a través del partido, sin ninguna otra fuerza, eso tiene posibilidad de pasar. Yo personalmente creo, Jesús María, Mira, Fernando, que no hay posibilidad de pasar eso. bueno, eso es ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Eso es lamentable. Porque hemos dicho aquí en este programa también, Jesús María, que el esquema de corrupción fue tanto tiempo que muchos de esos congresistas y empresarios están involucrados. O sea, no vamos a molar Como tú dijiste, cuchilla para su garganta. tú lo dijiste en una oportunidad. Pero oye, Fernando, yo me sorprendo porque es lamentable que nuestro sistema de partido siga manejándose al margen de los compromisos, de los principios que enarbolan, de esas campañas electorales que venden todos los castillos. Y que lamentablemente en este caso de esta búsqueda de la firma de 1 millón, yo me digo, ¿por qué razón? El PRM por sí solo tiene 18 senadores. Súmale entonces a don Eduardo Estrella, del Dominicano por el Cambio, que tiene 1, son 19.
La Fuerza del Pueblo tiene 9 senadores y el PLD tiene 3 senadores. O sea, una mayoría abrumadora frente a eso en la Cámara Alta. Y entonces, el PRSC tiene uno, a don Rogelio Henao, tiene uno. Así que 19 contra 12 contra 13. ¿Qué puede detenerse ahí? Nada. Entonces, en la Cámara de Diputados, Fernando Mangual, si el PRM tiene 101 diputados, ¿sabe cuánto tiene la oposición? 89. Entonces, ¿por qué hay que buscar 1 millón de firmas cuando el PRM, que es a quien pertenece el senador del Gran Santo Domingo o la provincia de Santo Domingo, no hacen un consenso interno y llevar ese proyecto como bancada del PRM, obviamente con la anuencia del presidente Abinader, que es el líder más importante de ese partido? Entonces, eso como que no tiene sentido para mí, que este senador ande como Lucas por la calle. No, el planteamiento que tú haces es el planteamiento... No lo comparto eso. El planteamiento correcto es el que tú haces, el que debería ser el normativo. Pero la realidad es distinta, Jesús María. Don Antonio lo que está buscando con esas 1.000 firmas, un millón de firmas, lo que está buscando es crear un frente que apoye esa iniciativa y que de alguna manera sirva de presión a esos congresistas que él, como es congresista también, ya ha hecho sus encuestas ahí, saben cuál es la posición de cada uno. Pero Antonio no ganó 1 millón de firmas para su candidatura presidencial. Bueno, pues aquí se ve muchas cosas. Podría ser un primer movimiento para él comenzar a tener gente organizada, que te voy a decir una cosa, no estaría mal, porque él es uno de los senadores y congresistas que yo he visto que tiene posiciones más diáfanas, más serias, ¿verdad? Y más transparentes. Fíjate que y ha cumplido con lo prometió en ese sentido, como el barrilito. Y fíjate que con el fideicomiso, él hizo un planteamiento público. Y muy claro. Y muy claro, y fue bastante equilibrado, porque al final terminó diciendo que había que buscar un consenso, que había que debatir eso. Y se echó para atrás. El presidente retiró. Exactamente. Desde luego, no solamente por don Antonio, sino nosotros mismos también aquí tuvimos una posición en ese sentido, y la sociedad en términos generales no aceptó. Gritó. Pues Fernando, mira, el PRM hemos dicho que es el partido mayoritario. En el Congreso, el barrilito, por ejemplo, que también don Antonio ha tenido una posición firme y de principio, que fue una de sus propuestas electorales. ¿Por qué no se quita el barrilito en el Senado? Eso es una resolución interna. Si el PRM tiene mayoría en el Senado, ¿por qué no lo quitan? Pero qué bueno. Y de 18 senadores que tiene el PRM, solamente dos no aceptan que es doña Faride y don Antonio. Y don Eduardo, porque don Eduardo pertenece a otro partido. Entonces, ¿por qué no se reúne esa mayoría? Dice, mira, a partir de ahora el barrilito queda derogado. Porque es una resolución. ¿Cuántos senadores entonces están aceptando el barrilito? De lo que tiene el PRM. Todos. Pero deben ser menos Antonio Faride. Menos 2. Menos 2 y don Eduardo. De 18 que tiene, hay 16 que están aceptando el barrilito. El barrilito. Ahora, qué bueno que tú traes ese argumento, porque eso significa que también para la ley de extinción, esos 16 podrían estar en contra. Porque si han aceptado el barrilito... Es una suposición que tiene mucho peso. Bueno, sí, así es. Peso. Tiene mucho peso, porque es que si ellos han aceptado el barrilito, que fue un compromiso de ellos frente a la sociedad, de manera directa. Y del presidente Abinader también. ¿Tú te recuerdas que fue un compromiso y del partido? Entonces, la extinción de dominio, que también es un compromiso del partido, pero no un compromiso de ellos. Es un proyecto nati muerto. Sí,
Exactamente. Lamentablemente. Entonces, exacto, eso no va a pasar. Esto no va a pasar. Pero desde luego, don Antonio lo que está buscando la manera es de tener 1 millón de firmas que presionen a esos congresistas que no van a dejar pasar el proyecto para decirle están equivocados. Tiene más fuerza 1 millón de firmas de particulares que la decisión del liderazgo de ese partido. Bueno, Pero por Dios, Fernando. ¿Dónde está el liderazgo del partido? Bueno, pues supone que un partido dividido. hay una cúpula que tiene un liderazgo ¿Dónde y están? que tiene un peso específico sobre sus dirigentes. Pero Jesús María, ese partido está dividido. La cúpula también está dividida. Bien. Unos andan por una parte. Entonces tú otros crees que por la otra. división, por ejemplo, entre Guido, Ramón Albuquerque, Sí. el presidente Y Abinader, más. también llega al Congreso. Claro. O sea, ¿tú crees que Guido y Ramón tienen seguidores en el Senado? Yo no creo que Porque eso sí es ya yo no creo que tengan que tener delicado y peligroso. No creo que tengan que tener muchos seguidores en el Senado. Lo que pasa es, como decíamos antes, al no tener una agenda, cada diputado y cada senador anda por su sitio. No es que ellos tengan una incidencia, pero no son solamente Guido y Ramón, que esos son los que se ven. Ahí está Pero también. esa es la oposición. Ahí está también Fafa Tavera, y ahí está José Rodríguez Soldevila, y ahí está Vicente Sánchez Bueno, Laré, pero- y ahí hay una cantidad. Esos son líderes pasivos. Tú ves. Bueno, son líderes pasivos. pasivos. Son pasivos, pero tienen gente. Nuestros amigos, ¿verdad? Tú lo sabes, pero tienen también. Sí, pero son líderes- tienen sus iglesias, ¿verdad? Líderes Tienen que sus ya... seguidores. Su iglesia. Tienen sus Pero seguidores. con pocos feligreses. Tú ves. Claro, porque. Fernando, mire, en la casa, el asunto que tú trajiste a colación sobre la ley de extinción de dominio, Sí. no hubo senadores que levantó su voz, fue solamente el señor senador como decimos, de aquel lado. Y además ningún diputado tampoco. Ningún diputado dijo, sí, yo estoy de acuerdo con don Antonio. Dijo algún diputado. No, Entonces si lo dice yo no lo escuché. Te está señalando claramente, te están dando indicadores claramente, ¿verdad?, de que no quieren pasar la ley. Entonces, don Antonio, que es el que entiende la necesidad y conveniencia que tiene el Estado de establecer esa ley, a sabiendas de que hay indicadores muy claros de que en el Congreso no va a pasar, entonces busca una fuerza externa para hacer una presión a ese Congreso y demostrarle que no están satisfaciendo los requisitos y los objetivos que ellos le plantearon al pueblo cuando se Pero candidatearon. entonces, Fernando, eso, en pocas palabras, podemos decir que eso pone en entredicho las aspiraciones del presidente para el 24. Porque si el partido no tiene coherencia para manejarse desde el Congreso, está dividido como partido, a menos de que hay funcionarios también que se han convertido en loros sin necesidad. Entonces, el 24 no es color de rosa para los PRMistas. Esa es una de las preguntas que yo le tenía a don Antonio. Una de las preguntas que yo le tenía a don Antonio es precisamente esa. Si hay una separación entre partido y gobierno, como se está viendo, no es que tú y yo queremos. No, que es real. Que se está viendo y ellos mismos la están planteando. Entonces, ¿qué va a pasar en el 24? Es una de las preguntas que le tenía. Si hay una separación de partido y gobierno, primero, ¿cómo se puede resolver eso? Y segundo, si esa separación sigue, ¿qué va a pasar en Lo el que 24? podemos señalar es, claro, que aquí el dinero mató a Moriqueta. O sea, el barrilito está cercenando la unidad del PRM. El barrilito está amenazando un segundo mandato del PRM. Y la ley de extinción de dominio, que aunque la población dominicana quizás no la conoce a profundidad, que dicho en 2 palabras, esto se refiere a todo el que ha robado, que a todo el que tiene un dinero de procedencias ilícitas, el Estado se lo puede quitar y retornarlo a las arcas y invertirlo en las prioridades. Claro, Jesús María. Eso le quiere decir eso. Hay un problema ahí. Hay un problema ahí de partido que debemos nosotros analizar también. Bueno, pero eso lo vamos a hacer en el próximo. Eso será, sí, porque la situación es que
estoy preocupado. Regresamos, señores. Entonces, Fernando Mangual, el PRM, amén de que está como callado, como silenciado, y cuando algún dirigente importante habla, es para contradecir a otro, de lo poco que están haciendo como partido. Porque no lo vamos a engañar. Ni la amistad mía con el presidente me va a impedir que diga estas verdades. De lo poco que se está haciendo, cuando alguno de esos dirigentes habla, es para contradecirlo. Es para contradecirlo, pues no tenemos que ser un mago ni un oidor excepcional para saber lo que está pasando. Entonces, yo no veo esto claro. Y yo te decía, Fernando, que lo que era obvio hace 6 meses, ya no lo es para el 24. Yo pienso, Jesús María, que el tema de la unidad de un partido, el que sea, debe comenzar en el partido mismo a través de lo que tú planteas de una agenda programática, en donde todos se pongan de acuerdo cuando lleguemos al gobierno que vamos a hacer. Resulta que en mi experiencia que coordiné en múltiples oportunidades programas de gobierno, el programa de gobierno y la agenda, eso es planteado... No, Fernando, escúchame interrumpir. No solamente coordinaste programas de gobierno, sino que fuiste siempre cabeza de los importantes llamados gabinetes sombra. Sí. Mucha gente no sabe lo que significa eso. Exactamente. Que lo tienen todos los estrategas del mundo. Todo lo usa el gabinete sombra. El gabinete sombra. Bueno, pero en ese gabinete sombra y en esos programas de gobierno trabajábamos 15, 20 técnicos, como le llaman, esos son los técnicos. La mayoría de los que se decían políticos y se califican de políticos, desconocían el programa de gobierno, desconocían lo que plantea Jesús María, la agenda. Y eso está pasando ahora con el PRM también. La mayoría de esos congresistas y de esos alcaldes y de esos funcionarios no conocen la agenda, no conocen el programa de gobierno. El programa de gobierno se elabora entre un grupo de expertos, de técnicos. Pero la mayoría de los políticos que hacen operatividad desconocen eso y son los que llegan a alcaldes, son los que llegan a regidores, son los que llegan a diputados sin conocimiento de esa área tan importante, porque los partidos políticos generalmente deberían tener 2 motores, el de la operatividad, ¿verdad?, y el de las programaciones. Este funciona a medias, se elabora, y el que funciona totalmente es el de la operatividad, sin conocimiento de eso. Entonces la unidad, no solamente del PRM, sino de todos los partidos, no se va a dar, no se da, porque no se puede dar hasta que no se entienda, y eso la Junta Central Electoral tiene que tomarlo en cuenta, que da dinero para eso, que en los partidos políticos debe haber una escuela educativa que funcione y que ponga claramente eso. Además, déjame decirte, Jesús María, el tema de los programas de gobierno también es una debilidad de la Junta Central Electoral, porque los partidos políticos le llevan un programa de gobierno a la Junta y la Junta no es capaz de supervisar eso. Ni de exigirle que se apeguen a eso. Que se apeguen a eso. Y mandarlo al Congreso, Jesús María. Tú eres un genio, tú eres un genio. Mandarlo al Congreso, Jesús María, para que el Congreso tenga eso. Para que el Congreso aplique la función en función de su mandato constitucional. Que vigile y controle. Exactamente, Jesús María. Que el Congreso tenga eso para cuando vengan los presupuestos públicos que se elaboran por el Poder Ejecutivo anualmente, lo chequeé por ahí, pero déjame decirte otro tema que hay ahí,
que es en el artículo 242 de la Constitución, dice que hay que elaborar un plan plurianual. Ese plan plurianual debe ir al Congreso y el Congreso tiene que aprobarlo. Y eso es lo que le serviría de referente junto con el programa de gobierno que hemos hablado, de poder comparar lo que se le manda. Pero también quiero decirte, Jesús María, en esto, y al pueblo dominicano, que aquí se entiende que un plan de gobierno, un problema del presidente de la República, no son todos los organismos del Estado que están comprometidos con participar en un plan de desarrollo. Fernando, Porque, sí le dan participación. pero que tiene Porque que, hablamos de un país presidencialista. claro, claro, claro. Que aquí a veces un funcionario hace lo que él entiende ser el deseo del presidente y no lo que es el mandato de la ley. Exactamente, tú lo has dicho muy claro, Jesús María. No están guiándose por los mandatos de la Constitución y las leyes, sino por el arribismo frente al presidente de la República. El oportunismo. Porque es verdad que la Constitución de la República Dominicana es presidencialista, pero lo cierto es que en esa Constitución y en esas leyes también cada organismo tiene sus funciones. La Cámara de Cuentas, por ejemplo, ¿sobre qué base hace la auditoría? Bueno, si la Constitución dice que hay que presentar un plan plurianual y ellos chequean eso, ellos tienen que hacer las revisiones de las cuentas públicas. Dentro de ese marco, que establece la Constitución. No hay que mandar, no hay que decirle no hay que decírselo, no, señor. No hay que decírselo. Y el Tribunal Constitucional, que se están violando esas leyes, porque como tú dices, no se están cumpliendo. Están mirando al presidente, no se está cumpliendo la ley. El Tribunal Constitucional, ¿qué hace cuando la Constitución se está violando? Porque esos artículos no se están cumpliendo. ¿Qué es su papel fundamental? Vigilar que no se violente la Constitución. Eso es un papel fundamental. Exactamente. Entonces, como tú ves, ¿y qué tiene que estar mirando también la justicia? La justicia tiene que estar, porque la justicia tiene que sancionar. Es que lamentablemente tú eres un gerente. Tú eres un gerente. Y un gerente, sobre todo, lo que hace es respetar la institucionalidad de la empresa para que pueda tener resultados favorables a las inversiones. Eso también pasa en el Estado. Si no hay institucionalidad, pues vamos a tener siempre choques de ideas y de actuaciones. Claro, porque aquí hemos tenido todos esos problemas, y lo dijo el presidente de la República en una oportunidad, ¿te recuerdas? Porque no se ha respetado la Constitución y la ley. Fue la base de su campaña. Y decía el presidente Abinader, si se hubieran respetado la Constitución y las leyes, un alto porcentaje de los problemas de República Dominicana se hubieran resuelto. Entonces, ¿qué pasa? Que, como dice Jesús María, el tema es que las distintas entidades públicas no están actuando en base a las facultades que le dan la Constitución y las leyes. Porque si estuvieran actuando así, entonces estuvieran haciendo los requerimientos pertinentes. ¿Por qué el Congreso no pide el plan plurianual? ¿Por qué la Cámara de Cuentas nos dice que hay que hacer un plan plurianual, que los programas y proyectos que se van a realizar? No, yo digo, ella no tiene que decirlo, es que tiene que ajustarse a ese mandato. Tiene que ajustarse a ese mandato. Pero por eso te digo, si no aparece el plan plurianual hay que pedirlo. Porque la Cámara de Cuentas aquí es como que ella entiende que hay que decirle, mire, venga a auditar al señor Julio Disla, que hay que auditar. No, es que ella tiene que auditar periódicamente a todas las instituciones del Estado que manejen recursos públicos. Jesús María. Eso es simplemente así. ¿Y en base a qué hace las comparaciones? Porque no tiene nada para hacer las comparaciones, que si se robaron, que si no se robaron, que ese no es el problema. Ese no es el problema. Ese no es el problema básico. El problema básico es si se están cumpliendo con la Constitución y las leyes. Y usted tiene que tener ahí el plan para usted decir, pero ustedes tienen que elaborar un plan y no me lo han entregado. Porque la Cámara de Cuentas es por mandato. No, el mandato de ustedes está establecido en la Constitución de la República. Ustedes tienen que, desde un cuerpo autorizado, de auditores, contables, economistas, etcétera, etcétera, y auditar sin tener que llamarlo. Óyeme, tú María, el defensor del pueblo. Yo digo, si a mí me llaman para entrevistarme para ser defensor del pueblo, yo digo, lo primero que yo soy Fernando Mangual, yo quiero ser defensor del pueblo
Y el propósito básico de mi función va a ser ver si la gestión gubernamental está cumpliendo con los propósitos de la democracia. Y de que satisfacer los derechos ciudadanos, ¿verdad? Respeto, Entonces yo exactamente. voy a ver si la gestión, ninguno dice eso. No, porque ellos están, mira, andan así, con lupa, buscando debilidades casi insignificantes para, mira, vamos a llamar que cancelaran a fulano por allí. No, hombre, ese no puede ver la cosa micro, tiene que ver la cosa macro. Exactamente. Tiene que ver el Estado como uno. Los derechos ciudadanos deben ser satisfechos por las gestiones gubernamentales. Entonces yo tomo todos los derechos ciudadanos que van ahí desde la vida, la igualdad, Todos los derechos fundamentales. todos los derechos de educación, Oh. salud, los chequeo y veo cuál de ellos no se están cumpliendo y sobre esa base yo actúo como defensor del pueblo diciendo no se están cumpliendo tales y tales, hay que cumplirlo. Pregúntale, por ejemplo, al defensor del pueblo, a nuestro amigo, ¿cómo se está manejando el sistema educacional dominicano? ¿Qué dije? Público y privado. A ver, para que te responda. Exactamente. Para que responda, porque aquí hay muchos problemas educacionales, tanto en el sector público como en el sector privado, Exactamente, hay muchos problemas. de violaciones flagrantes, muy delicadas. ¿Y qué hace el defensor del pueblo? No toca el No, tema. porque está esperando que vaya un carajo a la vela y digo, mire, a mí me quitaron ayer el burro que venía cargado de carbón. Eso es lo que hace. Pero los problemas estructurales, fundamentales, son los que él tiene que enfocarse y exigir respeto, que se cumpla el mandato Exactamente. de esos derechos fundamentales que aquí se violan permanentemente y nadie dice esta boca es mía. Claro que sí, porque no chequean. La seguridad alimentaria, por ejemplo. Hoy es un 44% de la población que es pobre y un 17% que es indigente. La seguridad alimentaria tiene que ser el primer derecho de un ciudadano. De un ciudadano. Si están pasando hambre, ¿qué defensor del pueblo lo está diciendo? Y las especulaciones de la comida. ¿Qué hace Proconsumidor? Cuando hay un caso sale a la luz pública. Pero tienen vigilante permanente. Vigílame, ¿por qué le vendieron este enlatado pasado a fulano de tal? Porque no son uno ni dos que tú te encuentras con enlatado, lata, con fecha vencida. Con fecha vencida. ¿Eh? Con fecha vencida. O sea, es que cuando tú vas donde hay, no. Proconsumidor, como el defensor del pueblo, como los congresistas, como todos los que reciben un mandato como funcionario público y su remuneración, debe estar permanente. Mira, cuando Trujillo, y ahí esto es lamentable que uno tenga que decirlo, esa sanidad iban todos los días a un colmadito y le pasaban el dedo a ver si había suciedad, iban los inspectores de impuestos internos, y yo recuerdo esa ley 13 que era fatal para los comerciantes. Entonces, ¿y ahora? Tiene Julio que ir, mire, pero allí me están vendiendo un plátano a 60 pesos. Porque no se ocupan de esas cosas. Solamente se ocupan cuando ellos reciben algún tipo de beneficio en cuanto a la publicidad. Oye, Es mi nombre, yo soy fulano de tal. No, usted no es nada. Usted es como un funcionario público que está ahí para servir. Y si usted no sirve para servir, carajo, váyase para su casa y renuncie, porque eso es un robo disfrazado de un sueldo. Usted no puede recibir sueldo si usted no cumple con sus funciones. y siguiendo esa línea, No fuña a nadie, hombre. siguiendo esa línea que tú estás planteando, David Ortiz y Pedro Martínez, dos glorias del deporte dominicano, como tú sabes, y como sabe el pueblo dominicano, Yo creo que Gloria más bien en el cielo, según me han dicho, ¿no? se han pronunciado con respecto a la situación de la juventud y qué va a pasar con esta juventud en el futuro. Llama la atención porque es que el defensor del pueblo ni ningún funcionario ha hablado. Eso no le duele a nadie, Que en Fernando. el artículo 55 de la Constitución, el numeral 13, María, dice que la juventud debe ser la fuerza de vanguardia para el avance y el logro del Sí, pero desarrollo. yo también te quiero decir, Fernando, que la juventud dominicana está en un trance en estos momentos. En un- Es un trance muy difícil. Porque la juventud dominicana tampoco exige sus derechos. Andan con los oídos entaponados
Y los ojos vendados. Jesús María. Pero Jesús María, yo respeto lo que tú acabas de decir. Sí, no, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Complementándote a ti, diciéndote, porque es cierto lo que tú dices, ellos no reconocen responsabilidades, ni siquiera con ellos mismos, ni exigen ni derechos, su familia, ni nada. O sea, andan perdidos en ese sentido. Pero te voy a decir una cosa, en la familia de nosotros tenemos hijos, jóvenes, y ellos no son los principales responsables de que estén caminando mal o bien. Los principales responsables somos nosotros, los adultos en República Dominicana, somos los que hemos creado Fernando, los problemas. mira, tenemos que ir a la pausa, pero Fernando, tú hablaste de gloria ahorita. Sí, esas son dos glorias. Vámonos a la pausa. Esas son dos glorias porque son millonarios. Pero aquí hay 20,000 glorias más que están comiendo un cable al revés debajo de una cama. Y eso nadie lo menciona. Vámonos, señores. Pero son gloria o no. Fernando, mira, lo de Ucrania sigue creciendo. Nosotros el sábado pasado, tanto tú como yo, le sugerimos al presidente, bueno, ¿quién somos nosotros los dos para darle órdenes al primer mandatario de la nación? No somos nadie. Hicimos sugerencia de la consecuencia que se iban a desprender de lo que ya nosotros sabíamos que era un hecho cierto. La invasión de Rusia hacia Ucrania. Y dijimos, presidente, debe convocar el gabinete, hay que prever, hay que economizar, hay que reducir gastos, hay que hacer todo eso. Bueno, Fernando, el presidente acaba de hacerlo el día de ayer y dictó una serie de medidas que nosotros estamos de acuerdo completamente porque el mundo en estos momentos está en un estado de tensión, producto que tú no sabes, Fernando Mangual, ni yo, ni nadie, qué tiempo puede durar esa intervención de Rusia, si ellos en realidad quieren tomar a Ucrania ya para anexárselo o simplemente quieren mandar un mandato de que aquí estamos nosotros. Una situación difícil. Entonces yo creo, Fernando, que en este momento de crisis internacional, en que ya el petróleo pasó los $100, nuestro congresista, nuestro presidente, debe revisar, Fernando Mangual, la Ley General de Hidrocarburos. La Ley General de Hidrocarburos, porque la Ley 112-2000. Porque la verdad que la situación que se va a presentar aquí, ya con una inflación muy fuerte, los combustibles muy altos, y que esto podría subirlo mucho más, quizás podría venir escasez de combustible. Entonces yo pienso que los congresistas y el presidente, que reunió su gabinete ayer, una de las cosas que debe tomar en este momento es revisar la ley de hidrocarburos 112-2000. Digo yo eso, son sugerencias que estoy haciendo. Estoy de acuerdo contigo, y lo primero que quiero hacer ahora es felicitar al presidente porque tomó la decisión de reunir los gabinetes y comenzar a tomar la medida. Felicitar al presidente. Pues yo siendo tú felicito este programa. Pero, que fue que se lo sugirió a él. Bueno, por lo que pasa es que nosotros... Porque a ti no te gusta vanagloriarte. No, exactamente. Nosotros somos humildes, ¿verdad? Y no queremos hacer ese tipo de cosas, pero hay que felicitar al presidente porque también nosotros en el programa, Jesús María, somos muy objetivos. Fíjate que toda la primera parte del programa nos la hemos pasado nosotros, haciendo una cantidad de planteamientos sobre los congresistas, sobre el gobierno, sobre tal cosa. Planteamientos muy claros, ¿eh? Pero al mismo tiempo también este programa no solamente que hacemos la sugerencia, como dice Jesús María, que la hacemos también, pero también cada vez que el presidente da un paso importante, positivo, en este programa se felicita. Porque nosotros no somos mezquinos. Y por eso le estamos felicitando ahora en esta oportunidad y decir que tú tienes razón, porque lo que viene ahora es un círculo vicioso en donde todos los precios, porque ¿qué pasa? Que el tema del petróleo y el gas
es un asunto de la energía y todo eso funciona en todo el proceso económico. Aquí viene una inflación muy alta y entonces... Ya está navegando. Ya está, pero seguirá hacia arriba. Sí. Entonces, Jesús María tiene razón cuando hace el planteamiento de que hay que hacer una revisión de esa ley para ver cómo se puede reducir en algún porcentaje importante esos incrementos de precio. Pero también simultáneamente nosotros entendemos aquí que hay que darle máxima prioridad ahora al sector agropecuario para poder rápidamente... A propósito, el sector agropecuario ha estado como en bajo perfil. Sí, exacto, ha estado en bajo perfil. No sé qué está pasando porque no tenemos las informaciones, pero no tenemos las informaciones porque está en bajo perfil, porque nadie habla aquí de lo que está aconteciendo en el sector agropecuario. Por eso es que decimos en el programa que hay que ponerle atención a eso y al mismo tiempo que se promocione el sector, debemos tener las informaciones para saber qué va a acontecer. Y que uno de los sectores que va a explotar en los próximos días. Claro que sí, porque hay un problema de alimentos. Entonces, al aumentarse los precios, los artículos básicos, sí, el sector agropecuario... El transporte, el petróleo va a aumentar todo. Entonces hay que abastecer bien ese sector agropecuario para que pueda producir los alimentos que no lleven a una hambruna. Pero imagínate, Ucrania es uno de los mayores productores de sorgo, soya, trigo y maíz. Uno de los mayores del mundo. Una crisis en Ucrania que afecte su cultivo también nos va a afectar a nosotros directamente. Exactamente. Porque nosotros tenemos lamentablemente nosotros tenemos una economía dependiente, sí, frágil y dependiente. Sí, muy proclive a las importaciones. Muy exacto. Entonces, es lo que tú dices. Aquí el que se come en su mesa 600 está comiendo, de 3 cosas que come, está comiendo 2 importadas. Viene la inflación, y eso es divisa, dinero. Viene la inflación y puede venir la hambruna, que es lo que hay que evitar. Porque nosotros, yo digo siempre, y tú me has escuchado varias veces, tú María, decir, más del 44% de la población es pobre y el 17% es indigente. Eso es, ¿verdad?, un tema que está ahí antes de que del asunto del COVID, antes de que apareciera el COVID. Ahora eso se ha ampliado. Y ahora entonces cuando venga este incremento de los precios y simultáneamente también que no se atienda adecuadamente el sector agropecuario, puede venir una hambruna que cree un mayor problema social, de ese tipo, social y político. Y pobladas. Y político. Bueno, yo no soy tan optimista como tú en ese sentido de las pobladas, pero lo que sí yo te aseguro, Fernando Mangual, es que Ucrania no ha agarrado con mascarilla puesta, producto de una pandemia que prácticamente laceró la economía mundial y especialmente estos países bananeros que si estamos subsistiendo se debe sobre todo a los empréstitos. Muchos préstamos para poder equilibrar el gasto y sin embargo yo no soy tan optimista en cuanto a lo que viene, Fernando Mangual. No soy tan optimista. Bueno, ciertamente el país y el mundo vamos a tener situaciones de muchas dificultades y por eso, como tú has planteado claramente en el programa anterior y ahora, el gobierno tiene que ponerle máxima atención a lo que está aconteciendo en Ucrania y en Rusia para que pueda tomar algunas medidas o un conjunto de medidas. Porque oye una cosa, Fernando, los americanos están jugando un juego extraño, especialmente Joe Biden, está jugando un juego extraño, estamos viendo la ficha sin tener, barajando una mesa sin tener la ficha. Y esa situación me hace pensar a mí que un problema de crisis mundial, los americanos no van a mirar para acá, ni van a mirar para allá, van a mirar a su estado, a sus 300 millones de habitantes. Entonces, el momento es de que nosotros asumamos responsabilidades, obviamente, como tú dices, Fernando Mangual, con el jefe de Estado a la cabeza. El presidente Abinader a la cabeza. Porque aquí hay mucho desaprensivo en nuestro país.
Y hay también funcionarios desaprensivos. Entonces el jefe de Estado debe tomar todas esas cosas en cuenta y coger si es necesario el toro por los cuernos. Sí. El toro por los cuernos. Y en ese sentido también te digo que él va a contar con un pueblo que está decidido a luchar por una mejor calidad de vida. Si ese es el objetivo del presidente, tendrá un pueblo detrás de él. El presidente ha estado convocando a los gabinetes y ya dejó de convocar al Consejo Económico y Social, que es una pérdida de tiempo. Bueno, para mí ese consejo es como tú hablarle a los bliches cuando estás jugando ahí en el Licey. Nadie te va a escuchar ahí. Lo que demanda al Consejo Económico y Social es, como decía Mao Zedong, es mandarle una comisión. Y las comisiones nunca tienen comisiones soluciones. como aquellos de uno de los grupos populares de la época 74. ¿Comisiones para qué? ¿Comisión para qué? Exactamente. Bueno, pero de todas maneras, yo me preocupa porque el presidente Biden, no sé, lo veo como muy ambivalente, muy duditativo, lo veo como que no toma decisiones las que debe tomar en ese momento. Sí, el problema del gobierno norteamericano, que es lo que tú estás planteando, es que internamente hay una gran división. Por un lado andan los demócratas, por el otro lado andan los republicanos, por el otro lado anda Trump. Bueno, Trump alabó a Putin. Y dijo que fue maravilloso lo que hizo. Sí, que Biden era un idiota. Y si hay elecciones hoy, Trump gana las elecciones. Entonces, en Estados Unidos. Ese es el problema que tú ves cuando tú dices, bueno, aquí no veo claro esto. No veo ficha, aunque él está barajando, pero yo no veo la ficha. Sí, porque lo que pasa es que hay ese problema, hay una gran división y entonces las cosas están de un lado para otro, no hay decisiones fuertes. Se está pensando también en la posibilidad del 24, ¿verdad? Que cuando vienen las elecciones, cosa que no hay en Rusia ni en China, porque los mandatarios ya están hasta el 36, hasta el 49. Eso está embalsamado. Exactamente. En la presidencia. Ahí no hay problema. Estados Unidos tiene el problema que tiene, por su democracia, importante democracia, tiene que elegir su gobernante Fernando, cada 4 años. A propósito de Ucrania y Venezuela. No, ya Venezuela dijo. Ya Maduro habló. Sí, ya habló. Ya Maduro dijo que el problema era que la OTAN no había cumplido con sus compromisos. ¿Estaría Rusia los rusos pensar en unos cuantos misiles aquí en Venezuela? Pues después que lo han dejado solo prácticamente, al pobre, lo dijo ayer el presidente de Ucrania, me han dejado solo. Sí, a Ucrania ya consultó a 23 jefes de Estado y ninguno quiere ahora aceptar a Ucrania en la OTAN. No, me han dejado solo. Es que no es posible eso, porque es que hay un proceso en la OTAN para tú registrarte. Fernando, en guerra los procesos se obvian. Sí, pero el problema es que tú tienes una Rusia, armada tirando. Sí, tirando. Y invadiendo. Exactamente. Entonces, para tomar una decisión y tú violar un procedimiento, tú tienes que tener la fuerza que te va a enfrentar contra eso. Sí, pero la OTAN y los Estados Unidos tienen más fuerza que los rusos. Sí, pero no. Militarmente hablando. Estados Unidos. O vamos a dejar que pasen el resto de países no. Que pasen los del tercer Reich. Pero lo que te voy a decir. Lo de Hitler. Pero se está evitando un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, mientras eso ocurre, el general Putin está tomando terreno. Porque yo te voy a decir una cosa, Rusia no le está tirando misiles a Estados Unidos, se lo está con Ucrania. Entonces, cuando Estados Unidos entra, si le tira a Rusia, entonces Rusia le va a tirar. Está tirando a una nación que ha sido solidaria con Estados Unidos. Y que si se separó en el año 92 de Rusia fue por complacer a Estados Unidos. Sí, así es. Exactamente. Lo que pasa es que me parece a mí que se le ha hecho tarde ahora a la OTAN, a Estados Unidos, con el problema de Ucrania. Hay una cantidad de cosas que no se ven. Debieron haber tomado decisiones antes y no lo hicieron. Hay una cantidad de cosas que no se ven porque... Y mientras pasó, ¿qué hizo Rusia? Se fue preparando, consolidando su sistema de armas nucleares. Desde el 14 andan preparando. Y hoy ya una potencia militar. Después de los Estados Unidos va Rusia. Aunque no es, mira, las sanciones económicas que le están imponiendo a Rusia, eso no va a surtir efecto. Los rusos están acostumbrados a pasar hambre. Los rusos están acostumbrados a pasar hambre.
Y a Y morirse. los rusos comen cartón, comen Y- del sea, lo que sea, comen todo. Y a morirse. Así don que eso, María. si creen que van a doblegar a Putin con sanciones económicas, están equivocados. A Putin nada más lo doblegan los misiles. Mira, Más nada lo va a doblegar a Putin. ni los muertos, porque en la Segunda Guerra Mundial fueron 20 millones de rusos que murieron. Fíjate que no pudo Napoleón, no pudo Hitler. No pudo Hitler, no, ni pudo la Francia, la potentosa Francia del siglo XIX. Exactamente. No pudo tampoco. Entonces, ahora ¿sabe qué se está apostando? Para finalizar, a que la nieve comience a derretirse, para ver si entonces el lodo, los tanques rusos se puedan empantanar y qué sé yo. Hoy estamos jugando como jugamos nosotros bolitas en la calle antes. Así no se puede El que está avanzar. muy claro es Putin. Así no se puede avanzar. Es decir, Fernando, que lamentamos la situación de don Antonio, el senador de la provincia de Santo Domingo. Esperamos que pueda venir la semana que Vamos a viene. ver si coordinamos porque tenemos una agenda bastante cargada, pero será hasta el próximo sábado. Bueno, hasta el próximo sábado. Un abrazo para todos. El poder de la palabra con Fernando Mangual y Jesús María Hernández.